Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para los estudiantes del octavo grado en esta semana número 3. Como de costumbre, después de escribir la fecha, vamos a copiar la fase y la semana. Phase number 3, week number 3. Además de content, house and furniture. Y revisamos el producto que debemos alcanzar en esta clase. Redacta un párrafo de al menos 75 palabras acerca del uso de los muebles más importantes en casa. 1.1 Activation. Ordena las siguientes palabras que corresponden al vocabulario relacionado a partes de la casa y el mobiliario estudiados en esta unidad. Por ejemplo, tenemos acá el primer ejemplo, lo que es esta serie de letras que realmente se refiere a la palabra armchair. Entonces está desordenada aquí y la vamos a ordenar así. Vemos acá las palabras que hay que ordenar en total son 16. Algunas probablemente sea algo difícil, aunque conozcamos lo que es el vocabulario respecto al mobiliario o the furniture. Para lo cual puedo recomendar lo siguiente. En esta página que se llama wordunscrambled.me podemos, por ejemplo, entrar acá y escribir la palabra en este espacio, la palabra que queremos ordenar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la número 2, que se ve bastante complicada y no hay mucha noción de qué puede ser, como el caso de acá, que ya se sabe que es sofa, o acá es chair, o esta bed, porque son sencillas, pero esta de acá es más complicada. Así que vamos a ingresarla. Al ingresarla, presionamos, hacemos clic en Unscramble It. Y nos aparece acá la palabra, una de las posibles palabras que estamos buscando. Y como estamos hablando de furniture, obviamente es televisión la palabra que debemos de encontrar. O en este caso su pronunciación en inglés, television. Así que la escribimos en su espacio correspondiente. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de palabras. Y de esta manera vamos a empezar a asociar lo que es el vocabulario relacionado a furniture. 1.2 Presentation. A continuación te presentamos un ejercicio para que practiques el vocabulario en contexto. Completa correctamente las siguientes oraciones utilizando las palabras del recuadro. Y tenemos por acá lo que es un recuadro donde hay diferentes palabras. Y estas las vamos a utilizar para completar lo que son estas oraciones de acá. Por ejemplo, para conocer cuál es la palabra que hace falta acá, hay que leer el contexto que nos ponen en el resto de la oración. Por ejemplo, acá nos dice, is the part of the house where you can take a shower. En el lugar de la casa donde nos podemos bañar, obviamente es the bathroom. Así que esa palabra iría en este espacio. Y como sugerencia, cuando vayan completando las palabras acá, sería bueno que fueran tachándola también acá para evitar confusiones. En la siguiente dice, you find a, tú encuentras un, y luego dice next to your bed. Entonces lo que suele estar justo a la par de nuestra cama suele ser una mesa de noche o
a night table. Y lo tachamos de la lista. Siguiente. Tenemos el artículo the y luego are in the kitchen. You keep the dishes in them. Es obvio que nos estamos refiriendo a lo que es the cupboard. Lo que significa alacena, que es donde se guardan los platos y a veces hasta las cacerolas. Así que también lo tachamos. Siguiente. Families get together in there to watch TV. Y acá nos referimos to the living room. Y también lo tachamos de la lista. La siguiente. You sit here in the living room to read a book. Y tenemos la palabra share, por lo que es una palabra compuesta. Así que la respuesta sería arm, para formar la palabra armchair. La siguiente. This is the room where you sleep. Y solemos dormir en el cuarto, en el dormitorio, the bathroom. Siguiente. In there, you can find flowers and plants. Y el lugar en la casa en que podemos encontrar flores y plantas es el jardín, the garden. Luego tenemos you can cook a nice meal for your family in the kitchen. Como podemos notar, son bastante sencillas de realizar o complementar estas oraciones, porque media vez conozcamos cuál es el mobiliario de las partes de la casa. Siguiente. Please check the correct time in the clock. Y la última. Your family and you sit in the to eat your dinner. Acá sería your family. Y hemos hecho la corrección. Y acá nos estamos refiriendo the dining room. Y es así como nos debe de quedar esta sección 1.2. Recuerden intentarlo ustedes mismos o ustedes mismas primero antes de venir a corroborar cómo es la respuesta correcta para que vayan aprendiendo. Recuerden que no sabemos si en el futuro van a incluir en la PAES lo que es la parte de inglés. Así que sería bueno de que fueran poniendo en práctica todo lo que se está aprendiendo en estas guías. 1.3. Practice. Imagina que tienes $1000 para gastar en nuevo mobiliario para tu casa. Examina las habitaciones de tu vivienda y enlista lo que necesitas comprar. Por ejemplo, lo vamos a escribir en inglés. Escribimos la habitación, la cual se supone que tiene la necesidad, y luego escribimos lo que vamos a comprar. For the kitchen, I need to buy new cabinets and a cupboard. Es decir, necesito comprar nuevos gabinetes y una alacena para lo que es la cocina. Recuerden de que esto es imaginario, ya que no tenemos dicha cantidad, pero vamos a imaginarnos que tenemos y que vamos a hacer cambios a todos los cuartos de nuestro hogar. Así que paso a escribirles algunos ejemplos. Y acá les dejo los ejemplos que yo he puesto pensando lo que sería mi propia casa, lo que yo necesitaría. Podemos ver en este color lo que son los cuartos y acá lo que sería de furniture. Aunque acá en caso de televisión es TV set. Entonces ustedes van a utilizar su propia realidad o se van a inventar en su mente porque como les decía, no es que tengamos esta cantidad, sino que solo es un ejemplo
de lo que compraríamos para nuestros hogares en caso que tuviéramos ese dinero. Entonces ustedes van a cambiar estas variables por las que ustedes se imaginen para su propio hogar. 1.4 Production. Redacta un párrafo de al menos 75 palabras describiendo las habitaciones y el uso de los muebles más importantes en tu casa. Y vemos el siguiente ejemplo. In the living room, we have a big sofa, 2 armchairs, a coffee table, and a bookcase. We use the bookcase to keep our books and some beautiful toys. Entonces, acá lo que se está haciendo, si podemos notar, lo único que para hacer este párrafo es describir lo que hay en cada habitación. Y comienzan con la sala. Las cosas, encontramos ahí mobiliario o furniture correspondiente a la sala, lo que vamos a encontrar en una sala y lo han escrito, lo han enumerado. Luego nos dice la indicación. Ahora te corresponde continuar. Observa qué tienes en tu dining room, kitchen, in the bedrooms, in the bathroom. Sin duda harás un buen trabajo. Entonces lo que van a hacer es, después de esto, vamos a mover esto de acá. Entonces después de donde dice toys, después de esta palabra, vamos a continuar acá lo que es el párrafo. Entonces si acá tenemos in the living room y acá nos sugieren que después continuemos con dining room. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, yo he escrito para continuar con el párrafo, el inicio del párrafo que ya estaba hecho, voy a describir lo que hay en el caso de mi comedor. In the dining room, we have a table and 4 chairs. Y luego podemos continuar con algunas otras cosas que tengamos cada quien en lo que es the dining room. Luego nos vamos a pasar a lo que es the kitchen, the bathroom. Será algo que va a ser muy fácil si ustedes lo logran, buscar el vocabulario correspondiente. Para tal motivo yo les sugiero poder ir a esta página que vendría siendo Google. Escribimos Parts of the House y hacemos clic en imágenes para poder encontrar bastante vocabulario si es que no sabemos cómo se dice el mobiliario que hay en nuestra casa. Entonces escribimos también, agregamos furniture para que también nos aparezca el mobiliario que hay. Vamos a ver este, por ejemplo, y vemos que han escrito algunas del furniture que hay en cada uno de los cuartos, y de eso se pueden auxiliar para poder terminar esta sección de la guía. Number 2. Online resources o recursos en línea. Si deseas ampliar tu vocabulario acerca del mobiliario de la casa, puedes escuchar la pronunciación correcta en este video, y nos aparece un link que nos lleva a un video. Number 3. Evaluation o evaluación. Redacta un párrafo de al menos 75 palabras acerca del uso de los muebles más importantes en casa. Y por último, de number 4, self-assessment o autoevaluación, que es lo que se va a hacer como se está haciendo de costumbre, autoevaluarse de acuerdo a estos criterios. Completo oraciones en inglés usando el vocabulario correcto conforme a lo aprendido en esta guía. Si lo hago, un cheque o una cruz acá. Si aún no lo hago, lo mismo solo acá. O necesito trabajar más acá, es decir, solo van a poner uno por cada criterio. Y en el criterio siguiente podemos leer que dice: redacta un párrafo de al menos 75 palabras utilizando el vocabulario relacionado con las partes y el mobiliario de mi casa. Y ahí es claro, ¿verdad? Mi casa, es decir, es algo personal, de acuerdo a la realidad de cada quien. No me resta más que agradecerles por su sintonía
e invitarlos a que puedan acompañarme en la próxima jornada. Hasta pronto. Y esta parte debería de quedar así. Armchair, television, sofa, chair, table, bed, bedside table, wardrobe, bookcase, coffee table, carpet, cabinet, desk, cushions, dressing table, and curtains.